Al contemplar tantas situaciones violentas en el mundo del deporte, te das cuenta que es más necesario que nunca adquirir el valor del respeto. Seguro que puedes hacer una muy buena labor si enfocas bien este valor fundamental. Procura ser ejemplar en las normas de educación. Da las gracias, pide perdón, solicita las cosas por favor, pide permiso, deja hablar. Son aspectos elementales de educación y de respeto. Convéncete de su importancia y de su eficacia. Cuando das las gracias, estás mostrando un respeto por el servicio que esa persona está realizando. Valoras lo que los demás hacen. Qué importante es este pequeño detalle y cómo te ayuda a crecer como persona y como deportista. Sé muy exigente con las groserías. Muchos jugadores hablan mal, dicen palabrotas, insultan. Desde el momento que lo detectas, debes cortarlo de raíz, dejando claro que esto no se puede permitir. Intenta siempre responder con educación cuando te preguntan algo. La persona que está delante puede ser mayor y no podemos faltarle al respeto con un tono de voz poco adecuado. Si es más pequeño que tú, debe ser comprensivo. Cuando surge una pelea o una discusión, que esto será normal, ten muy claro que aunque existe una razón para enfadarte, no hay que gritar, pegar o decir palabrotas. Es fundamental que al final pidas perdón cuando ocurra algo de este tipo. Cuando te equivoques, pide perdón. Es la mejor manera de mostrarles un respeto. No intentes justificarte echando la culpa a otros. Sería una falta de respeto cuando no se lo merecen. En casa y en el equipo siempre debes respetar las reglas. Las necesitas para sentirte más seguro. Así sabes lo que puedes hacer y lo que no. Los límites te ayudan a darte cuenta que hay otras personas en el mundo que has de respetar. Si hay reglas en casa y aprendes a cumplirlas, luego, fuera de casa, estarás entrenado para cumplirlas. El deporte es una herramienta muy interesante para desarrollar la idea del respeto a las normas. Si el árbitro, por ejemplo, pita falta, no discutas nunca, sería falta de respeto al juez del partido. Una forma de poder aplicar el respeto a las reglas de juego es conocerlas bien. Muchas veces faltas al respeto y protestas al árbitro sin conocer bien el reglamento. No puedes tratar mal a nadie. Todas las personas tienen la misma dignidad y deben ser tratadas como tales. Aprende a respetar al jugador más talentoso y al más débil del equipo, al presidente del club y al encargado del material. Son diferentes posiciones pero con igual dignidad. Por lo tanto, esfuérzate por no dejarte llevar por el aprecio, el nivel social, el talento, la belleza. Valora a todos por igual y trátalos con la dignidad y el respeto que se merecen. Entre los jugadores de un equipo, pues existe la posibilidad de mostrar ideas diferentes, gustos variados, más o menos talento. Eso no significa que no tengas que respetar a todos y descubrir las cualidades de cada uno en lugar de sus defectos, que todos tenemos. Es fundamental para conseguir respeto en el deporte que no critiques nunca a tus jugadores o a los entrenadores. Cometes una injusticia si has dejado mal públicamente a una persona y quizá no se lo merece. En muchas ocasiones el respeto en el deporte se queda en puros formalismos. Darse la mano después del partido, llevar un cartel de respeto antes de iniciar el encuentro. Pero el respeto debes demostrarlo en todo momento. Cuida los pequeños detalles del día a día. No te burles de nadie. Escucha lo que dice el entrenador. Acepta opiniones contrarias a las propias, a las tuyas. Discúlpate al cometer una falta fortuita. Da las gracias por algún pequeño servicio que te han hecho. El respeto en el deporte es una condición fundamental
para que te formes bien, con buenos criterios. Cuando vives en un clima de respeto, te vas formando y creciendo como persona. Eso significa que eres más libre para tomar decisiones de forma correcta. Procura hablar siempre con equilibrio y moderación. Valora y aprecia las cualidades de los demás. Es una gran señal de respeto. Si hablas demasiado e intentas imponer siempre tu opinión, tus compañeros pensarán que vives pendiente de ti mismo